Buenos días, profesora. A nosotras nos ha tocado hablar sobre el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Bueno, esto dado en Bruselas el 14 de junio de 1983. Vamos a pasar a lo que es los artículos. Bueno, en el artículo 1 fija lo que es los conceptos claves para la aplicación del convenio, ¿no? Como el sistema armonizado, la nomenclatura arancelaria, estadística combinada y el Consejo de Operaciones Aduanera, que es la OMA. En el artículo 2, literalmente declara que el anexo forma parte del convenio, lo que significa que no es un documento accesorio, sino es parte integral y obligatoria. En el artículo 3, que es las obligaciones de las partes contratantes, aquí se establecen compromisos, ¿no? Entre los países que rectifican el convenio. Este artículo asegura la uniformidad internacional, pero permite cierta flexibilidad en el ámbito interno de cada país. En el artículo 4, que es la aplicación parcial de los países en desarrollo, esta reconoce las limitaciones de los países en desarrollo y da facilidades para adoptar el SA de manera progresiva, ¿no? Este artículo refleja más un tanto diferenciado y flexible para países con menor desarrollo económico, buscando que a largo plazo todos tengan, bueno, o sea, se adapten a la plena del SA. Hola, mi nombre es Franco Guerrero y yo les voy a hablar sobre el artículo 5, que viene a ser la asistencia técnica, que viene a ser más que nada, ya que los países desarrollados deben apoyarse entre los países que están en formación para tener una adaptación al sistema armonizado y a la actualización de normativa. El artículo número 6, que vendría a ser el comité del sistema armonizado, pues se crea un comité con representantes en diferentes partes del contratante que se reúnen al menos 2 veces al año, tiene reglas y votos específicos y forma un solo subcomité. El artículo 7, que es en funciones del comité, ya que el comité proporciona enmiendas, redacta también criterios, promueve aplicaciones uniformes y asesora también la clasificación y reporta los consejos. Y el artículo 8, que es el papel del consejo, vendría a ser que el consejo revisa y recomienda encomiendas a prueba de criterios y si es que hay objeciones o puede devolver propuestas al comité para realizar un buen análisis. Bueno, en el artículo 9 se habla sobre los tipos de derechos arancelarios. En este punto se aclara que el convenio no implica ningún compromiso respecto al nivel o tipo de los derechos arancelarios que cada país puede aplicar. En el artículo 10 se habla sobre las resoluciones de diferencias. En este se establece el procedimiento para resolver las disputas. Primero se hace una negociación directa entre las partes en conflicto. Segundo, si no se resuelve de esta manera, se presenta ante el Comité de Sistema Armonizado. Luego, si el comité no lo puede resolver, se presenta ante el Consejo. Y por último, si las partes pueden acordar de antemano, se aceptan las recomendaciones. En el artículo 11 se habla sobre las condiciones para ser parte contratante. Acá se define quiénes pueden ser parte del convenio. Los estados miembros del Consejo de Cooperación Aduanera, las uniones aduaneras o económicas con competencia transferida en estas materias y cualquier estado invitado por el secretario general por instrucciones del Consejo. En el artículo 12 se habla sobre el procedimiento para ser parte del contratante. Es el artículo 13 al 16. En el caso del artículo 13, lo que regula la entrada en vigor, o sea, señala que el convenio comience a aplicarse al menos cuando 17 estados lo firman o lo ratifican y entra en vigencia el 1 de enero del siguiente año en un plazo de 12 a 24 meses. En el artículo 14 trata sobre los territorios dependientes, en donde un estado puede extender el convenio a esos territorios y también dejar de aplicarlo si ya no están bajo su responsabilidad. En el caso del artículo 15 se refiere a lo que es la denuncia, que aunque el convenio tiene una duración ilimitada, cualquier estado puede retirarse y esa decisión surte efecto un año después de la notificación al secretario general. Y por último, el artículo 16 es lo que regula el procedimiento de enmienda. El consejo puede proponer cambios y si hay objeciones, en 6 meses se consideran aceptados. Y estos de acá entran en vigor
el 1 de enero del siguiente, del segundo o tercer año, según la fecha de notificación y los estados que están por adoptar sus nomenclaturas, ¿no? Siguiendo con el artículo 17, en este artículo indica qué derechos tienen los países que forman parte del convenio en relación con el sistema armonizado. Aquí los derechos se aplican solo a la parte del sistema que el país está usando oficialmente. Y si un país aún no ha implementado completamente este sistema, sus derechos solo aplican a la parte que ya está obligado a aplicar en la fecha de entrada en vigor. Y si un país en desarrollo que se comprometió a aplicar todo el sistema en 3 años, también tiene derechos sobre el sistema completo durante ese plazo. Es decir, cada país tiene voz y derechos dentro del convenio. En el artículo 18, este artículo es muy directo, ya que no se permiten reservas al convenio. Es decir, un país no puede firmar en el convenio y decir, acepto todo menos tal artículo, ya que si entra, lo hace en su totalidad y sin excepciones. En el artículo 19 se establece la función del secretario general del Consejo de Cooperación Aduanera, ya que su deber es informar a todos los países miembros sobre asuntos importantes en el convenio, tal como avisos importantes de países, firmas, fecha de entrada en vigor, denuncias o retiros. En resumen, el secretario es el encargado de comunicar y mantener actualizados a todos los países sobre cualquier cambio o decisión relacionada con tal convenio. Y en el artículo 20, este artículo indica que el convenio debe registrarse a la Secretaría de Naciones Unidas de acuerdo con el artículo 102 de la Carta de la ONU, ya que esto asegura que el convenio tenga validez y reconocimiento internacional dentro del marco jurídico de la ONU. Gracias.